Seguimos con los reportajes especiales de la revista de la semana. La confluencia de los dos ríos más caudalosos de la región es un espectáculo emocionante. El fuerte viento contribuye con una superficie en constante movimiento en el lugar donde se unen las aguas. Es necesario retornar por un itinerario alternativo debido a las olas del río Paraná. Me emociono, estoy con lágrimas, nunca soñé estar aquí, nunca se me pasó por la mente. Es un sinnúmero de emociones realmente. ¿Por qué? Porque es ver lo que sucedió en el lugar. Realmente me siento muy emocionado de estar en este lugar donde los bravos héroes paraguayos se brindaron íntegros. Es una experiencia enriquecedora histórica y culturalmente. Y bueno, es cosa de organizarse, seguir viniendo porque hay muchísimos lugares para ver. Ojalá mis hijos más adelante puedan hacer este mismo trayecto, me acompañen. Es algo que creo que todos los paraguayos debemos hacer patria. Al recorrer estos lugares hacemos patria. Ojalá que toda la gente, que los colegios incluyan dentro de su sistema, las universidades, conocer un poco nuestro país. Animarle también a la gente a que se organicen, ya sean grupos de amigos, de familia, a venir a ver estos lugares que, aunque estén un poco lejos de los centros de la capital, se llega allá fácilmente también ahora por la ruta cuarta. Conocer los lugares históricos y todos los puntos, desde el norte hasta el sur. Eso es lo que queremos hacer y estamos, gracias a Dios, haciendo en colaboración con mucha gente. Conocer los lugares históricos para valorar en algo lo que pasó y por qué seguimos siendo paraguayos. En instantes, más informaciones aquí en la revista de la semana.